vamos a ir a esta entrevista que tenemos. Ya está con nosotros Noemí Ceballos y vamos a conversar con ella. Claro que sí, qué gusto, mi querida Noemí, buenas tardes y bienvenida. Ella es una ejecutiva importante de Andersen, es una firma dedicada a la asesoría profesional en materia tributaria, legal y fiscal. Qué gusto que nos acompañe, Noemí. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes Luisa. Hola, Eduardo. Noemí, qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Buenas tardes a todos los oyentes, encantado de estar aquí. Bueno, y entre los temas que hoy son de mucho interés del colectivo ciudadano está precisamente el pago del impuesto a la renta y de qué manera poder hacerlo correctamente para personas naturales, para deportistas, para influencers. ¿Qué es lo que tenemos que saber y conocer quienes tenemos que realizar el pago de nuestro impuesto a la renta de manera correcta? Así es, todos los que nos dedicamos a esta parte de impuestos, asesores tributarios, como es Andersen, estamos este mes con la declaración del impuesto a la renta de personas naturales, en el mes de abril, declaración de sociedades. Hablando particularmente de personas naturales, tenemos que estar conscientes de que todos los que ejerzamos una actividad económica a título personal, como persona, tenemos que liquidar el impuesto a la renta. ¿Sobre qué tenemos que liquidar el impuesto? Sobre todos los ingresos que percibamos tanto aquí en el Ecuador como en el exterior. ¿Cómo liquida la persona natural su impuesto? Liquida en función de una tabla progresiva. Esto quiere decir que entre más ganes, más impuesto pagas, si es que estamos bajo el régimen general. En el 2022, que es lo que estamos liquidando hoy el impuesto, también pudiera darse la posibilidad de que personas estén bajo el régimen RIMPE, que es el régimen de microempresas que está vigente a partir del 2022 con la ley que publicó el gobierno en el año 2021, a términos del año 2021. Entonces, lo que tenemos que considerar es que todas las personas naturales que ejerzan actividad económica tienen que liquidar sus impuestos en la medida que corresponda. Aquello es algo engorroso, es difícil, porque escucho a muchas personas que lo postergan por desconocimiento, porque consideran que es muy complicado, de pronto no tienen el servicio de un contador o de un profesional que pueda indicarles. Es un proceso muy, muy difícil, muy engorroso. No es tan complejo en la parte operativa, pero sí es un tema que es de suma importancia y que siempre tiene que estar en manos de un experto. Porque pudieran haber situaciones que origine que el pago no se lo haga de manera adecuada o que se pague en demasía, con lo cual involucre que el contribuyente deba de presentar un reclamo. Siempre estos temas que son de alta especialidad, la idea es que esté en manos de alguien que conozca y que sea su día a día. Esa siempre va a ser la recomendación. Quizás preguntar ¿quiénes son los que deben liquidar? ¿A quiénes tienen que liquidar el impuesto a la renta? Los que deben de liquidar el impuesto a la renta son las personas naturales que cumplan con la condición de residentes fiscales, es decir, que pasen más de 183 días en el Ecuador. Es decir, puede ser un extranjero también. Puede ser un extranjero, sí. Tenemos que tener en cuenta que el pago de impuestos no está dado por la nacionalidad, no necesariamente porque yo haya nacido en Ecuador tenga que liquidar impuestos aquí en el Ecuador, o porque un extranjero haya nacido en otro país no deba de liquidar impuestos. Hay condiciones, 4 situaciones que establece la ley claramente para poder saber si es que estás obligado a pagar impuestos. En resumen, son 183 días en el Ecuador, tener nivel de activos mayor acá en el Ecuador, fuentes de ingresos aquí en el Ecuador, y si no se acredita en ninguna de jurisdicción, residencia fiscal, vínculos más estrechos, entendiéndose familiares. Eso es los individuos. Esos son las personas. Y hablando naturales. de las sociedades. La sociedad es el domicilio, es decir, una entidad constituida. ¿Dónde está usted domiciliado? Exactamente, porque las sociedades son incorporadas en estados, en el estado ecuatoriano o en el exterior. Y si eres una sociedad que está domiciliada, incorporada en el Ecuador y ejerce actividad económica, tiene que liquidar sus impuestos aquí en el Ecuador. ¿Qué pasa cuando una persona natural, en este caso, y también una sociedad, deja de cumplir con esto que es una obligación? El pago del impuesto a la renta. ¿Cuáles son las sanciones? ¿Qué es lo que ocurre si alguien se descuida y dice, no, lo dejo para luego, lo hago después, o desconoces efectivamente? ¿Cuáles son las implicaciones de no cumplir a tiempo con ese pago? Y 2, la ignorancia de la ley no es excusa, pero pasa. Mucha gente no sabe.
Sí, eso lo que acaba de mencionar es importante. El desconocimiento no significa que estás exento de cumplir con la obligación legal. Básicamente estás expuesto a 2 sanciones. La primera es una multa por no haber presentado tu declaración. La multa es 3% del valor que se dejó de pagar, del impuesto que se cause. Pudiera ser una cantidad muy alta y en los casos es uno de los valores más importantes cuando hay que liquidar. Y la otra, digamos, sanción es el interés, porque a medida que va pasando el tiempo, si no se cumplió con la obligación en la fecha en que se debía, empiezan a correr intereses y los intereses se calculan con base en el impuesto a pagar. O sea, es decir, una vez descontados los créditos tributarios. Créditos tributarios son retenciones que le hayan aplicado al momento que usted emitió una factura, alguien le retiene, eso se descuenta. Entonces, la multa es el 3% sin que supera el propio impuesto, el valor del impuesto, y el interés, que se va calculando mes a mes también en función de la tasa prevista por el SRI. ¿Cómo se entera uno? A través de las notificaciones del SRI. Sí, uno se puede enterar si es que está ya catastrado, es decir, si está identificado dentro de la base de contribuyentes, lo puede ver en su buzón del contribuyente, lo ves en el portal web del Servicio de Rentas Internas, o también, bueno, si tienes obligaciones pendientes. Lo grave aquí es que si usted tiene obligaciones tributarias identificadas como pendientes, si es que el SRI el día de mañana impone una multa y esa multa está pendiente de pago, pueden iniciar ya un proceso legal que pudiera derivar incluso en prohibición de salida del país si es que estamos hablando de deudas en firme. Entonces, con eso hay que además, cuidado valores. Además de procesos tributarios, juicios además de tributarios, procesos que tributarios. tienen muchas... Qué interesante. Yo vuelvo a las sociedades. Las sociedades también tienen el mismo tratamiento. Sancionatorio, ¿Sí? En cuanto a la multa, Sí. sí. Es una regla general para todos los contribuyentes, sin perjuicio que sean sociedades o que sean personas naturales. Si no cumples con tu declaración en la fecha que se debe presentar, hay un calendario ya establecido, de acuerdo al 9º dígito de RUC, se establece una multa y luego un interés por el valor impago. ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué hemos invitado a Noemí Ceballos de Andersen? Porque sucede mucho, o que la gente desconoce, o que normalmente se hace muy rudimentario. Esto era muy rudimentario años atrás. Se contrataba un contador y el contador le decía a uno, mira, ¿sabe qué? A lo de acá. El tema tributario, aparte de toda la cultura que se ha, desde que comenzó el SRI, se ha implementado, tiene también otras connotaciones, lo del interés, hay mora, hay problemas de otra naturaleza. Entonces, vamos a tratarlo y vamos a tratar de tratar este tipo de cosas unas 2 veces al mes, siquiera, para poder explicarle a la gente por qué es importante tener las cosas claras y en reglas, que no son mayores ni son problemáticas si usted hace lo que tiene que hacer con profesionales, ¿ya? Yo recuerdo alguna vez, algún señor me decía, no, ¿qué máster, qué ingeniero llamas a fulanito? ¿Qué es un CPA extraordinario? Los CPA son muy buenos, hacen buen trabajo, pero en el tema tributario hay que acudir a los profesionales, más aún con todo lo que está, en lo que hay vigencia en el Ecuador, ¿no? Eduardo, le puede evitar un dolor de cabeza el día de supuesto. mañana. Entonces, por eso es importante contar con una asesoría especializada, porque el día de mañana no sabemos con qué proceso nos podemos enfrentar. Y en ese contexto, ¿cómo hacerlo? La persona, ¿cómo sabe cuánto es lo que tiene que pagar? ¿Qué porcentajes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde acudimos? Apenas se recibe una notificación, uno va al SRI, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Podría inteligenciarnos? Claro, lo primero que hay que tener claro es identificar si estamos generando actividad económica y estamos ejerciendo una actividad como tal. Y entre eso toco el tema, y regreso a lo que usted me comentaba inicialmente, de los influencers, de los deportistas. El Servicio de Rentas Internas, la dirección actual, ha apostado por fomentar buenas prácticas tributarias y llamar a ciertos sectores de la economía que son relevantes y que son importantes para que, así como influyen en redes sociales, también influyan con sus mensajes y ayuden evidentemente a generar mejores prácticas tributarias. Entonces, lo primero que hay que determinar aquí es si estoy generando un ingreso.
llámese a través de pautar, llámese a través de hacer alguna actividad, vender bienes, profesionalmente, lo que sea. ofrecer cualquier servicio, efectivamente. Y luego de eso debo de ver de si mi actividad está en qué régimen, porque hoy tenemos un régimen general que es el que aplica para personas naturales, tabla progresiva, sociedades 25% impuesto a la renta, o tenemos este régimen RIMPE, que es el de empresarios. ¿Para quiénes aplican? Para sociedades o personas naturales que tengan ingresos de 0 hasta $300,000. Hay unas exclusiones de actividades, pero en general esa es la idea. Y este régimen grava la venta, es decir, el ingreso que se genere hasta el 2%. Entonces, tenemos que identificar luego de haber generado ingresos qué régimen me aplica y estar claros de que el impuesto se liquida por las actividades desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año fiscal. Y que el periodo o el momento en que debo hacer la declaración es durante el mes de marzo o durante el mes de abril, si estoy operando como persona natural o como sociedad para el caso de sociedades abril. Y luego de eso, determinar cuánto es la base que tiene que tributar. Ingresos menos costo gastos, si fuera el caso, y aplicar la tabla de personas naturales. Queda clarísimo. Noemí, agradecerle. ¿Dónde está Andersen? ¿Dónde se pueden contactar con ustedes y más? Porque es importante. Vamos a estar hablando estos meses, porque realmente me parece un tema, no solamente en el tema del impuesto a la renta, sino en el tema tributario en sí, todas sus connotaciones. Sí. ¿Dónde los ubicamos? Nosotros estamos en el Parque Empresarial Colón, en el Empresarial 2, en la oficina 304. También nos pueden visitar en nuestras redes sociales. Estamos activamente compartiendo información en LinkedIn, tenemos canal en YouTube y tenemos también nuestra página web, andersen.com. Muchas gracias, Noemí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Fue Noemí Ceballos de Andersen. Seguimos aquí en el programa, Daniel Eduardo, mientras despedimos a Noemí. En su programa Diálogo de la Tarde, y aquí fue justamente hablando con los representantes de Andersen Ecuador, hablando de impuestos y del pago de impuestos que son tan importantes justamente. Bueno, ahora también tenemos que topar algunos otros temas, faltan algunos otros invitados, mi querido Daniel. Sí. Y está coche bomba esto, ¿ah? Está coche bomba, me decían el otro día, está coche bomba. A ver, sí, sin duda la situación es bastante complicadita. Sí, tenemos una nueva invitada, ¿no? Sí, tenemos otro Venga. invitado más, perfectamente. Vamos al corte.